mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Hola a todos mis amigos de Mi Casa en Tu Casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Gracias por acompañarnos. Llegamos al fin de semana. Hoy es un día sábado de mucha bendición para cada uno de los que nos está viendo y para nosotros también tener este privilegio. Y hoy tengo un privilegio también de un amigo que conozco de hace años, de Cúcuta, y es René Piedradita. Hola René, buenos días, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Para mí también es un privilegio poder estar con ustedes, acompañándolos hoy aquí desde Cúcuta, la ciudad de la esperanza. Para todos un saludo de bendición de parte de todo el equipo de R21 aquí de Cúcuta. Un saludo bien grande y hermoso para todos. Gracias René por acompañarnos. Sé que su tiempo, sus ocupaciones y qué privilegio cerrar esta semana con su vida. Pero entremos un poquito ahí a hablar. ¿Quién es René Piedradita? ¿Qué haces en Cúcuta? ¿En qué estás sirviendo? Ok, bueno, soy líder de Renovación 21 Cúcuta. Estamos coordinando el trabajo de las unidades de evangelismo que trabajan con Renovación 21 aquí en Cúcuta, en la parte de las extensiones. Soy papá, tengo 2 hijos, estoy casado hace 13 años, tengo 36 años, y bueno, aquí conectados con Dios y sirviendo en medio de este tiempo, ¿no? Estamos haciendo un trabajo junto con el pastor Mauricio, aquí en un hogar de paso para habitantes de la calle. Estamos haciendo un trabajo aquí muy bonito en medio de la pandemia y pues para mí ha sido una bendición poder servirle al Señor en medio de todo lo que está pasando. Sí, una de las cosas que hemos estado hablando, René, esta semana es de crecer en la palabra. Y yo quise finalizar esta semana invitándolo porque, pues, como te dije al principio, nos conocemos de hace muchos años, esos años cuando teníamos un poquito más de pelo. Cuando había pelo. De esos años hace como unos casi ya 20 años, por ahí, no. Sí. Yo creo que más, Gabriel. Yo creo que más. Son como 22, 25 años por ahí. Bueno, René, pero no nos haga sentir mal aquí con todos nuestros amigos. Tenemos casi, sí, unos 22 años de acompañarle. En ese tiempo éramos más jóvenes, más adolescentes, creo, y teníamos esa pasión por Dios. ¿Cómo ha sido, René, en su vida? Primero que todo, crecer en la palabra, caminar en lo que Dios tiene. Bueno, para mí fue una bendición haberme encontrado con Dios y con personas como ustedes, Gabriel, porque Gabriel, les cuento que Gabriel fue una de esas personas que cuando usted conoce de Dios y empiezan a llegar a su casa y a tocarlo y usted empieza a negarse, no, dígale que no estoy. Cuando usted está así en esos tiempos, Gabriel era una de esas personas que llegaba súper juicioso. Recuerdo mucho hacer los grupos bíblicos allá en la casa. Yo llegué a la iglesia, la verdad, obligado, ¿sí? Por mis papás me llevaban obligado, pero hay algo que yo siempre he dicho y es certero, que la palabra tiene poder. Y cada vez que usted se siente, indiscutiblemente usted va a escuchar palabra de Dios en sus oídos y eso va a quedar grabado en su mente y en su corazón, y en algún momento esa palabra va a estallar, va a dar fruto, va a traer un resultado, porque la palabra nunca va a llegar vacía, siempre va a llegar con poder. Y en algún momento esa palabra estalló, hizo conexión entre René y el cielo. Y bueno, empezamos a caminar ese camino que pues complicado, difícil, pero de la mano de Dios. René, usted, me acuerdo un poquito, usted tiene dos antes y un después de un René, en sentido de que conocías de Dios, pero no querías amarle, no querías estar ahí, preferiste hacerte a un lado,
Y tal vez las personas que nos dicen, pero si él se está presentando como líder de jóvenes, sirviendo en una unidad, ¿cómo fue ese encuentro con la palabra? ¿Y cómo Dios le dijo, bueno, René, necesito de ti? Sí, lo que pasó fue lo siguiente. Yo conocí de Dios cuando mi papá me empezó a llevar a la iglesia, fue aproximadamente en el año 97, ¿sí? Yo empiezo a ir a la iglesia, como les decía, obligados por papá y por mamá, pero en ese camino de estar yendo a la iglesia, vuelvo y digo, conozco personas como Gabriel, conozco personas como el pastor Alexander Avellaneda, conozco personas como Mauricio, no, a Mauricio lo conocí después, perdón, como Alexander, como a Rafa. A Rafita, y empezamos a sumergirnos y me empezaban a invitar que a las vigilias, que a la iglesia los sábados, y empezamos ellos empezaron a hacer en mi vida, empezó una amistad muy bonita, pero empezaron a ser personas pues importantes, ¿sí? Y yo me bautizo, tomo la decisión de bautizarme, pero en medio del caminar algo pasó, yo me desconecté, me fui para el ejército, estuve allá unos años, conocí una persona, esa persona me alejó de las cosas de Dios. Duré aproximadamente 5 años, Gabriel, 5 años, que conocía de Dios, pero no vivía la palabra, ¿sí? O sea, lo conocía y sabía que cuando iba a hacer algo malo, ¿sí? Entonces yo decía, wow, no, esto no le gusta a Dios, esto sí, pero más sin embargo, hacía cositas. Entonces, conozco a la mujer que hoy es mi esposa, ¿sí? Conozco a Lisette, empiezo una relación con ella, tenemos nuestro primer hijo, Samuel, y al año mi esposa vuelve y queda embarazada, perdón, tenemos a nuestro hijo Samuel cumple 1 año, yo decido que las cosas en mi vida se empiecen a arreglar, vuelve y aparece Rafael, vuelve y aparecen personas de antes, y me dicen, vuelva, Renecito, Dios te está esperando con los brazos abiertos, todo esto. Y yo decido empezar a arreglar las cosas, ¿sí? Yo digo, no, tengo que casarme porque no me había casado, estaba viviendo en unión libre con mi esposa. Decido casarme, decido empezar a arreglar las cosas. Mi esposa vuelve y queda embarazada, me caso, mi esposa queda embarazada, y a los 3 meses de nacer Jacobito, fíjate los nombres de mis hijos, y fíjate que yo andaba apartado, vuelvo y digo, yo conocía de Dios, sí, sabía mucho de Dios, pero no caminaba con él, de Samuel y Jacob. A los 3 meses de haber nacido Jacobito, mi esposa tiene un accidente, ¿sí? En moto, aquí en Cúcuta, en una autopista en la autopista que conecta Cúcuta con Venezuela, específicamente con San Antonio, y es una autopista que el tránsito es muy concurrido y veloz. El accidente, al parecer, porque no se ha comprobado todavía, el croquis, todo un carro le pega a ella sale a volar por el impacto, cae encima de un ciclista, lo golpea, rebota hacia la autopista, la moto sigue el curso, golpea a una persona que estaba esperando transporte, buseta, le decimos acá, y a mí me llaman y me dicen, señor René, su esposa se accidentó. Yo pensé que era el típico accidente de moto, Gabrielito, que las raspadas, la fractura o algo, pero cuando yo llego a la clínica,
llego a la clínica y la veo a ella sin un solo rasguño. No habían rasguños, Gabriel, pero sí la vi muy pálida. Entonces yo la vi y yo le dije, ay, esta mujer vio, le pasa por no hacerme caso, porque yo ya le había dicho que no sacara la moto. Entonces, por no hacerme caso, pero yo veo algo raro y el médico se me acerca y me dice, amigo, ella acababa de entrar también a la clínica. Acababa de entrar y me dice, amigo, no, ella está mal. Al parecer, hay varios órganos comprometidos. Yo, ¿cómo así? Pero si yo la veo bien. No, todo el golpe que sufrió fue interno. Entonces vamos a hacer una ecografía, vamos a hacer rápidamente un estudio y vamos a operarla. Y entonces yo me quedo así como que... Y sí, entramos a la sala de ecografía y cuando le ponen el aparatico en el abdomen, no se veía nada porque la sangre, toda la sangre se había regado por el abdomen y no se veían los órganos. Y el hombre dice, no, de una, subámoslas de una. Y el médico me voltea a mirar así con esa cara de médico que ponen ellos y ellos me dicen, aquí no hay nada que hacer. Entonces yo dije, wow. Y ahí yo me salí de la clínica, ella la subieron a cirugía. Yo me salí, no sé, yo fumaba mucho cigarrillo, fumaba mucho y había dejado el cigarrillo porque recuerda que estaba tratando de acomodar mi vida, ¿sí? Y salí y busqué un cigarrillo, me fui afuera y estaba en esa lucha, si me lo fumo, no me lo fumo, Dios, ayúdeme, y cosas así, unas bobadas que hacía uno cuando uno era un bebé espiritual, decía yo peleando así con eso. Cuando a mí me llaman, sale una enfermera, me llama y me dice, lo necesitan arriba. Entonces, cuando la enfermera me dice así, Gabriel, y el médico me había dicho que todo estaba mal, pues ¿tú qué piensas? No, Nada, ya. murió. Sí. Y yo dije, se murió. Y yo empecé desde la entrada de la clínica hasta la sala de cirugía. Fue algo increíble, Gabriel, porque las piernas a mí no me daban para caminar. Lloraba, gritaba, reclamaba, me eché muchas culpas, yo porque compré esa moto, yo porque no me levanté un poco más temprano, si la hubiese visto a ella montada, yo no lo hubiese dejado ir, tantas cosas que uno piensa que hubiese podido hacer, y lloré a mi esposa muerta. O sea, tú me preguntas qué significa ser viudo, yo sé que es ser viudo, sí. Entonces, porque lo asumí, Gabriel, lo asumí. Y cuando subí las escaleras, llegué a la puerta de la sala de cirugía, estaba la doctora parada con un papel. Entonces yo dije, no, esto es el acta de función, esto es rápido, no respetan, dije yo. Me dijo, no. Yo le dije, ella me dijo, tranquilo, porque ella me veía quejándose, echándome culpa, y me dijo, no, pero ella no se ha muerto. Entonces yo, ¿cómo así? Digo, no se ha muerto, lo llamamos es porque como hubo tanta sangre, ¿sí? Dentro de ella perdió mucha sangre, entonces estaban haciendo una transfusión y necesitaban legalizar esa transfusión, ¿sí? O sea, que yo diera la autorización. Entonces ya así como que, ay Dios, pero me dio un parte, me dijo, amigo, pero sí está muy mal. Lo que alcanzamos a ver es que el estómago está bien, la vejiga está bien, pero el hígado se ha estallado por varias partes. Entonces vamos a empezar a trabajar en eso. Y yo dije, no, Dios. Y yo empecé a sentir, Gabriel, una necesidad de Dios grandísima. Y yo empecé a buscar un lugar dentro de la clínica en donde orar.
y yo empecé a abrir puertas y veía enfermos y veía gente y nada, y recordé que antes de subir vi un oratorio, y yo dije, allá me voy a meter, y me metí, estaba solo el oratorio, y tenían un poco de muñecos, que José Gregorio Hernández, que una cosa por aquí, y yo dije, no, Dios, pues este es el único lugar que veo solo, ¿sí? Y usted sabe que yo no creo en ninguna de esas cosas. Fíjate que cuando pasan cosas así tan graves, ¿sí? Entonces ahí sí nosotros nos convertimos en los cristianos que debíamos ser antes. Sí. ¿Ve? Entonces, sí, yo no creo en eso, ahí sí. Y bueno, es el trato de Dios con cada uno de nosotros, y ese momento era el trato conmigo. Y me arrodillé. Y yo le dije, Dios, perdóname. Y sabe, Gabriel, le soy sincero, tenía una vergüenza, porque yo decía, ¿hace cuánto lo conozco a él? Lo conozco. Y llevaba mucho tiempo sin acercarme a Dios. Y era como ir a pedirle plata prestada a alguien que usted le debía. Sí, era como pedirle plata prestada a alguien al que ya le prestó y usted le debe. Yo sentí una vergüenza de acercarme a Dios y a decirle, Dios, ayúdame, pero nunca me había acercado a darle gracias por la esposa que me había dado, por los 2 hijos que ya tenía, por lo bonito que era mi familia, mi hogar. Pues no me había acercado, y en ese momento me acerqué. Fue para decirle, venga, no me quite lo que me dio. Sí, sí, entonces yo me sentía así, Gabriel, pero hubo algo muy hermoso, muy hermoso en ese momento, porque Dios hizo un milagro increíble. Yo le dije, Dios, y pasa algo también, ¿no? Que uno es descarado. Y yo le dije a Dios, Dios, si tú la sacas, yo hago. ¿Sí me entiendes? Yo dije, si tú la sacas, yo hago. Y uno es descarado, y le está poniendo hasta condiciones a Dios. Sí, sí. Yo le dije, Dios, y fíjate que le dije, Dios, yo le hice 2 cosas. Le dije, Dios, no me dejes solo. Yo no voy a ser capaz, le decía yo, con un niño de 1 año y otro de 3 meses. Solo no voy a ser capaz. Ayúdame. Yo le dije, tú sabes que yo siempre quise tener una familia unida, porque yo vengo de un hogar disfuncional, ¿sí? Mi papá se fue hace muchísimos años de sangre, me crió otra persona, y siempre mi sueño fue que mis hijos, que si yo iba a tener hijos, ellos vieran siempre ese núcleo familiar estable, una familia formada y todo eso. Entonces yo le dije, no, Dios, yo no quiero eso. Tú sabes cuál ha sido mi oración. Y Gabriel, mire, terminó la operación, el resultado sí fue un estallido hepático, el hígado a ella se le estalló por 5 partes. Wow. El golpe. Entonces, ¿qué hicieron? Coser con el mismo, es como si un jean se deshilachara, ¿sí? Entonces, con esos hilitos volvieron y cosieron y pusieron una malla, ¿sí? En el hígado, y a esperar a ver cómo reaccionaba. El accidente fue un lunes, estuvo 3 días en cuidados intensivos. Esos 3 días fueron, pues, fatales, porque siempre llegaban al oído, no, entras 10, sale uno vivo nomás, en cosas que venían a atacar su fe, la fe del pacto que yo había hecho con Dios. Y no, Dios fue genial. A los 3 días la pasaron para piso, y el día sábado le dieron de alta, porque vieron que él empezó a trabajar. O sea, ella va ahorita, en estos momentos, son médicos, y siempre que vamos por alguna otra razón, miran la historia clínica y dicen, mujer, usted es un milagro. Y ella dice, efectivamente, yo soy un milagro. Y a través de eso que pasó, bueno, empezaron a ocurrir muchas otras cosas más
a mí me empezaron a dar ataques de ansiedad y pánico por todo lo que había pasado. Me quedé sin trabajo, me tocaba cuidarla a ella, a los niños, el tema de la casa, lavar, planchar, cocinar, atender al bebé, que en la madrugada se paraban, hacer el tetero, limpiarlos, bañarlos, estas cosas, ir al trabajo, volver. Pero entonces en un momento en que yo dije, no, o dejo el trabajo y me dedico a mi familia y yo no sé qué voy a hacer, o no, no voy a ser capaz, porque estábamos solos acá en Cúcuta. Y así fue. Me empezaron a dar ataques de ansiedad y pánico. Empiezo en medio de todo eso que pasaba en mi vida. Recuerdo muy bien que fue Rafa, William, y fuiste tú a mi casa a orar por mi esposa. Eso fue hace, ya te digo, eso fue hace 14 años. 14 años, Gabriel. Que yo me reconcilié, digo yo, me volví a los pies de Jesús. Y fuiste tú, me llevaron a un BEA. Fue la primera vez que fui a un... Yo me acuerdo muy bien que estábamos en un BEA y esa vez creo que era Chander, me dijo, ahí está René, hable con él. Me acuerdo que me dijo, la esposa está en la UCI. Y yo, ¿cómo así? Y fue cuando supe toda esta situación. Después sí vi que Rafa nos invitaba a la casa para que oráramos por su vida, porque estaba sufriendo ansiedad, estabas pasando por momentos difíciles. Pero es ahí donde la palabra de Dios empieza a transformar tu vida y a cambiar, sacar la ansiedad, sacar esa tristeza y empiezas a levantarte. Al día de hoy, René, han pasado 14 años. Han pasado 14 años. Al día de hoy, de esos 14 años acá, ¿cómo ha sido el crecimiento de René en el servicio, en la espiritualidad, en el caminar en la palabra? Wow, todos los días aprendo algo. El estar con ustedes, y vuelvo y le digo, fue para mí fue algo espectacular. Empiezo a conocer de Dios a través de la vida de líderes como ustedes, como Chander. Mauricio empieza a conectarse conmigo. Chander me empieza a dar la oportunidad de ir a servir, a una unidad de evangelismo. Siempre tocaba la guitarra y cantaba, entonces empiezo tocando la guitarra en una de las unidades de evangelismo de jóvenes. Después empiezo a servir, hacemos un grupo en un centro cristiano que se llamó Impacto, que era el servicio de los sugieres juveniles, se llamaba Impacto. Empiezo a estar ahí en Impacto, ahí estuve 5 años, abriendo, cerrando puertas, saludando a la gente, dándole la bienvenida. Empiezo a trabajar en los congresos, que ahora son las convenciones, en el área de seguridad, y llevo sin faltar a ningún congreso trabajando en el área de seguridad. Ahora, en estos momentos, pues soy el líder de seguridad de la convención, hace 3 años. Estando ahí en Impacto, Dios nos mueve también hacia una zona de aquí de Cúcuta llamada El Escobal. Nos vamos a vivir a esa zona y un día no alcancé a ir a Pino, salí muy tarde del trabajo y busqué la iglesia de la zona y era un sábado y era de jóvenes, y justamente el pastor de jóvenes había salido de la iglesia y llegué al servicio de jóvenes y vi muchas cosas y yo dije, wow, hay necesidad de conectarnos con la gente de afuera. Vi una necesidad de que nosotros hacíamos un trabajo en Pinos, pero no nos conectábamos mucho con la gente de afuera. Vi la necesidad nomás, ¿sí? Al otro día fui a culto, el pastor me vio, me supo que era R21,
me dijo, lo necesitamos aquí, fue y habló con Chandler. Yo le dije, no, pastor, yo tengo un trabajo, estoy haciendo otro trabajo en otro lado, yo estoy comprometido, pero él no, él se fue, habló con Chandler y a la semana me llamó Chandler y me dice, amigo, necesitan un pastor de jóvenes en el Escobal y yo creo que usted es la persona que Dios puso en este lugar. Ya el pastor oró, yo oré y Dios nos dijo que sí y nos fuimos para allá para el Escobal. ¡Qué bueno! A aprender. Y Dios nos puso en un lugar de privilegio, Gabriel, y ahí empezamos a aprender. Fueron 3 años ahí de aprender, de llenarnos de Dios. Hicimos un campamento, hicimos 2 campamentos, hicimos un congreso juvenil en una unidad de evangelismo. Alcanzamos a congregar en jóvenes, alcanzamos a tener 120 pelados. Wow. Un sábado en el campamento que organizamos nos fuimos 135 personas en ese campamento. Una experiencia muy bonita. Estuvo invitados, estuvo Mauricio Tapias, Alexander Avellaneda, Javier, que ahora es el líder de adolescentes del Centro Cristiano. Estuvo Javier, estuvo Junior con la banda Radical. Fue algo muy chévere. Qué bueno. Y empezamos el trabajo ahí a servir desde ahí, y de ahí no hemos parado. Desde ahí estuvimos 3 años, después Mauricio asume el pastorado de Cúcuta, empezamos a trabajar con Mao ahí, estuvimos coordinando las redes de jóvenes, estuvimos como Felipe de grupo, empezamos a hacer el trabajo de las unidades, entonces ahora hacemos la coordinación del trabajo de R21 en las unidades de evangelismo. Y aquí vamos, para donde Dios nos ponga, papito. Gracias, Renecito, de verdad. Gracias por contarnos su testimonio de vida y cómo la palabra. Esta semana, como decía al principio, estamos hablando de crecer en la palabra y cómo la palabra de Dios ha sido efectiva en su vida, en su casa, en su familia. Y como dice nuestro apóstol, la palabra se ha cumplido en su vida. René, yo quiero cerrar este tiempo y quiero pedir el favor para que nos bendiga a todas las personas que nos están acompañando, bendiga a cada joven, familia, matrimonio que nos está viendo y que por medio de su testimonio puede decir, yo voy a creerle a Dios y voy a creer en su palabra. Y yo quiero que nos dirijas ahí en una oración. Claro, mira, antes de orar, yo sí quiero decirles que hace poco yo puedo compartir mi testimonio en iglesias, que Dios me ha dado el privilegio de hablarle a la iglesia. Y en esos momentos, hace poco me encontré a una persona que estaba en esa misma clínica conmigo, en el lugar de los habitantes de la calle. Y me dijo, yo lo escuchaba a usted orar con ese clamor en medio de una clínica porque estuve hospitalizado por los ataques de ansiedad que me dan. Y yo me acuerdo de usted, hombre, y es imposible negar que Dios me está buscando. Después de 14 años yo encontrármelo a usted que otra vez es porque Dios quiere algo conmigo. Y yo sé que así como Dios lo ha hecho conmigo, ¿sí? Lo puede hacer contigo, mujer, hombre. Dios transformó mi vida, de verdad que sí, la palabra se cumplió totalmente. Y hay muchas cosas que Dios me ha prometido y yo sé que de este mundo no nos vamos hasta que esa palabra no se cumpla, ¿sí? Porque Él es así, Él es fiel. Entonces yo sé que tú estás esperando algo de Dios, pero Dios ya ha empezado a trabajar en ti desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta. Y las tormentas en nuestras vidas llegan y pensamos que son para hundirnos, pero no son para hundirnos, son para alabarnos, para quitarnos todas esas cositas que nos sirven y que Él quiere que nosotros empezamos a caminar con Él. Entonces, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que el propósito de Dios se va a cumplir en sus vidas. Que así como lo ha hecho con muchas personas, lo hará contigo.
Para mí fue una bendición encontrarme con personas como Gabriel, como con Chandler, y le doy gracias a Dios, como Rafa, y le doy gracias a Dios por poner estas personas en mi vida. Y así como tú las pusiste en mi vida, Señor, tú pondrás en la vida de todos los que están escuchando personas, Señor, que los van a guiar, Señor, que los van a levantar, Padre de la gloria, que si están caminando por donde no es, ellos los van a abrazar y los van a amarrar con lazos de amor y los van a guiar al camino del bien, al camino donde te conocerán, se transformarán y será la mejor vida que podrán tener, porque Señor Jesucristo, Señor, hasta hoy puedo decir que lo mejor que me ha pasado, Señor, fue conocerte, Señor, que lo mejor que me ha pasado fue reconciliarme contigo, Señor Jesús. Y hoy hay una palabra de esperanza, Señor, en la vida de cada uno de los que nos escuchan, Señor. Gracias, gracias por lo que has hecho. Gracias por el privilegio que me das de hablarle a la juventud, Señor, a tu iglesia. Gracias por ser utilizado, Papito Dios. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, iglesia, bendiciones. Gracias, Gabrielito. Para mí es, de verdad que es más que un privilegio poder compartir contigo, de verdad que sí. Y si no hemos tenido la oportunidad, porque nos vemos en convención y estamos estresados y de todo, pero no hemos, de verdad que no hemos tenido el tiempo para sentarnos, pero ya que estamos aquí, darle gracias a Dios por tu vida, darle gracias a Dios porque te utilizó de alguna y otra forma. La persona que yo soy hoy en Cristo Jesús, gracias al trabajo que hiciste hace muchos años y por dejarte utilizar. Entonces, gracias, Renecito. De verdad que sí, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a usted también por dejarse moldear y trabajar y tener ese tiempo con Dios. Gracias, René. Dios te bendiga. Dios te siga usando a su vida, a su familia, a su hogar, sus hijos. Y vamos para un tiempo más de victoria y crecimiento. Y amigos, gracias por acompañarnos en Mi Casa, en Tu Casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Nos vemos la próxima semana con muchos más invitados aquí, porque esta es tu casa. Bendiciones. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño.